semana las cosas se nos han puesto muy duras, muy crudas, pero desde luego esta tesis que hemos mantenido durante estos largos 10 meses tenemos que tenerla grabada a fuego en nuestra mente, no renunciar a ella, y desde luego si la empresa pretende sangrarnos y chantajearnos, le tiene que costar sudor y lágrimas hacerlo. Por lo tanto, compañeros, lo que hay que tener es fe en el triunfo, aunque lo tengamos difíciles, mantenernos unidos en los próximos días, que van a ser muy duros, y desde luego seguir peleando y movilizándose por el único objetivo que hemos tenido durante estos 10 meses, o mejor dicho, por los dos únicos objetivos: que la fábrica vuelva a abrir y que en la fábrica no habría despidos, y si habría algún excedente, que sería, como se suele decir, no traumáticos. La empresa se molesta porque le decimos que estamos negociando bajo chantaje. Yo creo que se demuestran las cosas explicándolas. Desde el mes de junio, que acabó el expediente de los 6 meses, este comité de empresa ha negociado, por llamarlo de alguna manera, aunque ya os he dicho muchas veces que es un eufemismo, con la presión de los despidos. En un primer momento nos plantearon 340 porque no habrían briscocel, luego nos plantearon en el que estamos ahora 530, y sin que acabe este ya nos están planteando un nuevo paquete de despidos. Si eso no es negociar con chantaje, con presión, que vengan y que nos lo expliquen. En el día de ayer, la dirección de la empresa ha hecho un giro de más de 360 grados, fundamentalmente en dos aspectos. Primero, porque aquel famoso plan del que tanto hemos discutido, del que tanto hemos hablado y con el que tantos enfrentamientos hemos tenido con el gobierno regional, entre otras razones porque primero se le presentaron a ellos en el mes de marzo, a nosotros tardaron más de mes y medio en presentándole, tenía unas 13 páginas, resulta que en el día de ayer ha quedado en aguas de borrajas porque absolutamente nada se sabe de los 50 millones, o mejor dicho, sí se sabe que no les van a invertir. A partir de ahora, la única inversión que contempla la empresa son 5 millones para la planta de Viscocel. Los casi 50 millones han desaparecido, la inversión para celulosa también ha desaparecido y no sabemos si algún día lo recuperará. Entonces os estaréis preguntando en qué consiste ese borrador de plan, que nunca, aunque ellos lo dicen por otros motivos, nunca ha tenido mejor nombre. No es otra cosa que un borrador que debería servir para tirarle a la papelera. Entre otras razones, porque el único que pone el sacrificio son los trabajadores, a los únicos que se extorsiona son a los trabajadores, y a los únicos que se les pide que tengan fe en algo que es imposible tener fe en ello es a los trabajadores. A cambio de esa fe, de ese esfuerzo que nos piden, la empresa nos plantea una plantilla óptima de 297 trabajadores, lo que nos lleva a 237. Nos han tomado el pelo, nos han estado aburriendo con 101. Lo hemos firmado en cantidad de actas, papeles y documentos. La semana pasada, aquí mismo os decía que la empresa se había descolgado con 148 trabajadores a la hora de jubilarles y despedirles, y tan siquiera han tardado una semana en cambiar la cifra y ahora presentarnos esos 237 despedidos. Ese es el esfuerzo que tienen que poner los trabajadores, donde ese esfuerzo se ve claramente porque de cada 2 trabajadores que hoy en día trabajan en Isniace, uno se tiene que ir a la calle. Puede ser que algunos se vayan a algunas condiciones mejores, pero lo que está claro es que hay más de 100 trabajadores que serían despedidos. La empresa no ha aclarado cómo, pero ha dejado entrever que va a ser ella la que escoja, la que señale en función de sus intereses. Es decir, recientemente lo hemos tenido por aquí, será ella la que mande al que lleve 15 días en la fábrica, al que lleve 10 y al que lleve 20 en función de sus intereses. Es decir, después de marearnos durante 8 meses, si ahora no se
se puede decir que esto es un chantaje, que esto es un terrorismo empresarial, que nos vengan con que la mitad de la plantilla se tiene que ir a la calle, que nos lo expliquen. Pero encima tienen la desvergüenza de darse por ofendidos porque le decimos que lo único que han hecho es cuadrar unas cuentas y que le salga una plantilla óptima. No lo explicaron en una pantalla luminosa, con mucho parafernalia. Al final, la plantilla, en función de si la subías o no bajabas, daba que se perdían 2 meses, 2 millones al mes, o se ganaban 2 millones. Eso es lo que han hecho. Le podría haber dado la cifra de 100, aunque luego la fábrica no pueda funcionar. Pero expliquemos algo más, porque quizás los medios se han centrado solo en el tema de los despidos y, por supuesto, la bajada salarial. Un 20%, con unos salarios que reunirse trabajando en fiestas, todas las fiestas, de noche, a turnos y demás, vienen a ser unos 1.400 euros para casa. Es decir, vamos a ser prácticamente neoliberalistas el que tenga la suerte de quedarse si es que al final se queda alguien. Que eso todavía también está en duda. Pero al final lo esconden, nos quieren volver a engañar otra vez más, empleando una palabra que dice que harán modificaciones en el convenio. No las explican, pero de sus palabras llegamos a la conclusión de que lo que pretenden, algo también bastante habitual en este tipo de reestructuraciones, es que trabajemos más. Es decir, en el cómputo anual, cualquiera que tengáis convenio sabéis que se trabaja un número de horas, está claro que nos pretenden hacer trabajar más horas. Esto es solo lo que nos pretenden hacer. No, hablan de más modificaciones dentro del convenio. Puede que nos toque el tema de gases, es decir, la gente en INCIACE, hay departamentos que se trabaja con gas, ellos dicen que van a mejorar las condiciones de ese gas, solo se lo creen ellos, pero ya hablan también de reducciones. En definitiva, lo más fácil es que tienen el convenio a la papelera, porque el convenio nuestro tampoco es que tenga mucho, prácticamente 4 artículos y poco más. En definitiva, ese es el plan, esos son los números que han hecho, reajustarnos a nosotros, pedirnos un sacrificio salarial, ¿a cambio de qué? A cambio de que encima tengamos que aceptar el despido de la mitad de la plantilla. Ya le dijimos que no habíamos estado 9 meses luchando para que ahora encima tengamos que hacer un sacrificio y que ese sacrificio nos sirva para nada. Demagógicamente nos cuentan que vale más casi 300 que ninguno. Bueno, eso también es falso, porque supongamos, por un suponer, que se lograra aceptar esto. ¿Tiene la fábrica futuro? No se sabe. No sabemos de cuándo vamos a arrancar. De hecho, algunas de las fechas que dan es a primeros de año, finales de año, y Viscocel todavía 9 meses más. Primera conclusión, otro ERE más. Otro ERE más. Vente a saber de cuántos meses. Pero arrancaremos al final. Depende. Necesitan nuestra firma en esa especie de negociación para ir a decirles que el comité cree en ese plan. Pues claro, no deben creer ni ellos. Por lo tanto, el único que parece que tiene obligación de creer en ese plan son los trabajadores y el comité de empresa. Hay que firmar. Para llevárselo a los del concurso de acreedores, para llevárselo a la Comisión Nacional de Valores y para ver si los acreedores les logran pasar el concurso de acreedores. Hoy tenemos aquí a unos compañeros que nos han traído la furgoneta que son de Benecable, que nos pueden dar unas cuantas lecciones de qué es un concurso de acreedores y en qué puede acabar, en una liquidación, que es donde han acabado ellos. El nuestro no está claro. Pasamos todos esos cortes. ¿Tenemos futuro? No, todavía podemos caer por el camino, porque se tienen que cumplir todos los acuerdos que han pactado, o medio arreglado, o los que no están arreglados con el gobierno, tanto regional como nacional. Si alguno de esos falla, por ejemplo, el del tema ambiental, Viscocel no abre, más despido, o no abre nada. Si al final la reforma energética, que está claro, se diga lo que se diga desde el gobierno regional, vamos a tener que pagar más de lo que pagábamos en el 28 de diciembre del año pasado, no lo que se pensaba que iba a ser mucho,
pero hay que pagar. Por eso no lo quieren sacar a nosotros. Al final somos nosotros los que vamos a acabar pagando la reforma energética, esos impuestos, esas primas, pero suponiendo que no salga el céntimo en ese 0,15 que dicen, esa rebaja, o que las primas no salgan como se han dicho, ya nos advirtieron ayer que simplemente con que suban el precio del vapor, todo esto se va a la mierda. Es decir, que podemos echar a los trabajadores si esa hipótesis al final se planteara, que no se va a plantear, y al final aquí nadie tiene el puesto de trabajo asegurado. Es decir, si alguno de los que piensa que se va a quedar nos haría una pregunta, y en concreto a mí, ¿con eso garantizáis el futuro? No, compañero. Te puedes caer dentro de un mes, dentro de 2 o dentro de 9, que es donde decían que iban a abrir Viscofés. Pero encima, si todavía estos son problemas, queda otro. Como no vamos a tardar en abrir año y pico, el mercado ni está ni se le espera. Hay que recuperarlo. ¿Cómo lo vamos a recuperar? Pues tendrán que regalarlo, porque dado como estamos en la crisis, es decir, tenemos una serie de asuntos por ahí que desde luego no permiten que, aunque haríamos un sacrificio, el puesto de trabajo está garantizado. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Desde luego seguir defendiendo que no haya ningún despido inicial. Hablemos de jubilaciones. Por cierto, ya está bien de llevar 4 meses hablando con ellas y que todavía el número no esté aclarado, las condiciones, cómo se van a quedar, quién se tiene que ir, porque igual al final tanto hablan de jubilaciones y resulta que no van a poner un duro, que también podría ser muy fácil, porque viendo lo que están haciendo, simplemente marear la perdiz, ¿me entiendes? Pues esto es muy fácil. Por lo tanto, en primer lugar, seguir defendiendo que no negociamos bajo chantaje, bajo opresión, bajo el terrorismo que gritamos en la manifestación, que es lo que está haciendo la empresa. No negociamos en esas condiciones y lo que hay que hacer es negociar las jubilaciones y a partir de ahí, si no hay despidos traumáticos, hablaremos de lo que haya que hablar. Y si hay una rebaja salarial, tiene que ser porque no hay despidos, no que nos sirva absolutamente para nada, ni tan siquiera para garantizar el futuro de los puestos de trabajo. Pero además, no lo han dicho, pero está claro, quieren sustituir trabajo de calidad, trabajo fijo por subcontrataciones. Es decir, muchos de los compañeros que van a despedir lo van a subcontratar a compañías. Por eso sale la cifra que sale. O sea, esto que hay que trabajar gratis para que aquello sea rentable. Al final el esfuerzo de los inversionistas que nos lo decían como un gesto extraordinario son 5 millones. ¿Cuál es el dinero? ¿Cuál es el esfuerzo que ponemos nosotros? Lo vamos a pagar todos nosotros. Simplemente con la rebaja y el resto podemos llegar perfectamente a los 100 millones de euros. Es decir, nosotros pagamos la inversión, nosotros pagamos las jubilaciones. Por lo tanto, compañeros, vamos a seguir luchando y como hemos dicho durante estos 9 meses, casi 10, no ha cambiado absolutamente para nada. Si caemos, caeremos luchando, pero no vamos a hincar la rodilla fácilmente. Si esperan eso de nosotros, están equivocados. Y lo único que tenemos que hacer y lo único que os pido es unidad, unidad y unidad. Gracias, compañeros. Bueno, voy a ser breve. Compañeros y compañeras y todos quienes nos apoyáis, tenemos que dejar claro a la dirección de ISNIACE, a sus accionistas, a sus acreedores y también a quienes nos gobiernan, tanto en Cantabria como en Madrid, que los trabajadores y trabajadoras de ISNIACE no nos vamos a conformar. Tenemos que decirles que nosotros no hemos creado esta situación y que estamos dispuestos y que no estamos dispuestos a pagar los platos rotos, que tienen que buscar otra solución, que no nos podemos quedar sin empleo, que no nos pueden bajar los salarios que ya son de por sí bastante bajos, que queremos jubilarnos dignamente y que los puestos que nosotros dejemos puedan ser cubiertos por tantos jóvenes de Torrelavega. Y que para ello vamos a buscar hasta el final, vamos a luchar hasta el final, que no vamos a consentir que nos dividan, que no estamos dispuestos a decir sí a que nuestros compañeros y compañeras sean despedidos, no en nuestro nombre. Los trabajadores de ISNIACE luchando acabaremos ganando.
lo primero me veo en la obligación de dar una explicación, porque diréis que si somos 150 trasladados y siempre veis tan poca gente en la manifestación de los viernes por la tarde, es que nosotros tenemos turno la mayoría de la gente hasta las 10. Y aparte de eso, bueno, pues otra serie de problemas que todo el mundo conoce y que no me quiero meter aquí. Otra de las cosas es informaros un poco sobre cómo va nuestro proceso. Se metió un conflicto colectivo para poder paralizar esto. El miércoles en el juzgado de lo social, en la sala número 5, nos han citado para la vista previa de las medidas cautelares. Con las medidas cautelares lo que queremos es que se paralice el traslado, que sigamos trabajando hasta que se dicte sentencia. Lo que sí que hemos hecho y hemos pedido, queremos que todo tipo de partidos nos puedan ayudar. Sí que hemos pedido una ayuda al PSOE para que meta en el Parlamento y el martes hable de nosotros, que le haga la pregunta al gobierno que a nosotros lleva tiempo sin contestarnos. ¿Qué va a ser de nuestro futuro? ¿Qué va a ser de nosotros? El PSOE se lo preguntará. Me imagino que en un acto público como es el pleno parlamentario se dignen a contestar y se dignen a reunirse con nosotros. Si no son ellos los que nos pueden contestar, como ya os he contado en otras ocasiones, el accionista mayoritario de la empresa Conecta es el Banco Santander, con un 51% del accionariado. Si se puede sentar el gobierno de Cantabria con el Banco Santander para regalarle un suelo público de todos los cántabros, como es el Paseo Pereda, para hacer el supercentro Botín, se debería de poder sentar el gobierno de Cantabria con los accionariados del Banco Santander para dar una respuesta a ver qué pasa con estas 150 familias de Cantabria, también para poder solucionar algún problema de desviaje, pero bueno, el 51% se conecta, queremos una solución, queremos respuesta. Si es por los grupos parlamentarios, sacaremos la respuesta por los grupos parlamentarios, ya que con nosotros no se dignan a darnos una respuesta. Simplemente es eso, queremos solución y queremos que alguien nos responda. Muchas gracias. Mañana a las 12 va a haber una concentración aquí en la plaza del Ayuntamiento. Nosotros siempre la hacemos los sábados porque, como os he indicado, tenemos turno la mayoría de la gente de tarde. Entonces tenemos que hacerla los sábados. Va a ser a las 12 aquí en la plaza del Ayuntamiento y, por favor, ruego vuestra asistencia a todos. Muchas gracias. Con el centro del